buenas noches, estimados televidentes y amigos del programa de cursos del CESU. Hoy contamos con la visita de la magíster Olivia Román, que es socióloga con maestría en estudios latinoamericanos. Olivia es una investigadora que en este momento está realizando un trabajo de investigación que hace referencia sobre todo al cuerpo, a la imagen y a la estética corporal. Olivia, un gusto tenerte nuevamente en el programa del CESU. Nos interesaría conocer tus avances sobre tu investigación. Gracias, María Esther. Buenos días a la teleaudiencia del programa de cursos y gracias por la oportunidad que me brindan para dirigirme a propósito de este tema que desde la sociología es un tema nuevo y es un tema que está empezando a perfilarse como algo muy interesante por los cambios sociales que se están produciendo, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar comentándote qué era lo que me empezó a motivar a propósito del tema de la cirugía estética. Y era inicialmente el ver cambios muy obvios en los rostros de las mujeres, ¿no? Narices, el cuerpo, etcétera. Y me puse a investigar desde los distintos abordajes teóricos y desde la cuestión científica y el desarrollo tecnológico que implicaba en estas modificaciones estéticas. Tengo una duda cuando pensamos en la cirugía estética. El pensamiento moderno cartesiano, por ejemplo, ya empieza a dividir mente de cuerpo. El posmodernismo, que es donde se ubica este tema de las cirugías estéticas, ¿cuál es la idea de hay integridad, no hay integridad para tratar el tema? ¿Se vuelve a juntar o es más bien se presenta mucho más separado de lo que planteaba la idea cartesiana? Baudrillard nos dice que el cuerpo ha sustituido a la mente, ¿no? Eso es muy interesante porque lo que está haciendo al hacer esta afirmación es de alguna manera revelarnos cómo el cuerpo es lo que tiene prioridad en un espacio público laboral, en un espacio social, en las relaciones interpersonales, etcétera, de tal manera que las personas, en lugar de darle una importancia mayor a cultivar el espíritu, la mente, el conocimiento, etcétera, le proveen al cuerpo un valor simbólico tan alto que se cultiva más el cuerpo, y no solamente en términos de salud, aunque también se lo hace, sino en términos de exaltar algunas características sexuadas del cuerpo, ¿no? De tal manera que entren en un mercado simbólico con mayor fuerza por esta vía que por la de la mente o el espíritu, ¿no? Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Mis épocas de estudiante lo que regía era pienso, luego existo. ¿No es cierto? Ahora soy de esta manera, soy joven, voluptuosa o muy masculino, etcétera, dependiendo si nos referimos a hombres o mujeres, y esto me permite incursionar en un determinado espacio público, ¿no? Y también de alguna manera incide en el tipo de relaciones interpersonales que se pueden establecer. Los datos de la cirugía estética a nivel mundial tienen una fuerte incidencia sobre todo en la liposucción y en el aumento de mamas. Esto a nivel general, por supuesto que hay otros datos y otras cirugías que se han puesto también muy de moda, incluso cuando se habla de cirugía estética ya podemos hacer un análisis de género respecto a los hombres, las preferencias que existen, ¿no? ¿Cuál ha sido tu muestra para tu trabajo? Ya.
Primero, para responderte, me gustaría referirme a esta publicación que es Vivir en las ciudades del Foro Regional, en la cual está el artículo del cual estamos hablando hoy, que es Cirugía Estética, Salud, Corporalidad y Violencia Simbólica. La muestra es estadística representativa por región metropolitana de las 3 principales regiones metropolitanas del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En estas muestras, lo que hemos encontrado como respuesta a nuestra indagación es que en Cochabamba tenemos el más alto índice de incidencia en cirugía estética, con un 13% del total de la población de la región metropolitana, vale decir, desde Sipe hasta Sacaba. En Santa Cruz, el segundo lugar, el 9% de incidencia, y en La Paz el 7%. Llama la atención que Cochabamba tenga una mayor incidencia, ¿no? No hay la posibilidad de que Cochabamba sea un destino turístico de cirugía estética. Sí hay, sin embargo, la muestra ha sido tomada a personas que residen en Cochabamba usualmente. Es decir, si tomásemos en cuenta los datos de los hospitales y no de la población, por supuesto que Cochabamba y Santa Cruz tienen una incidencia seguramente más alta, porque hay un turismo, digamos, para cirugía estética, y ese turismo viene de alguna manera de la Argentina, un poco del norte chileno y otro tanto de el Perú, de la zona andina del Perú, aunque también están viniendo a hacerse cirugía las migrantes y los migrantes, ¿no? Pero como la muestra ha sido tomada a los residentes, estamos hablando de una incidencia tan alta que a mí también me llamó la atención que Cochabamba tuviese mayor incidencia que Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, al ver las respuestas de las personas que, digamos, desagregadas de por qué se mandaron a hacer la cirugía, la principal motivación es mejorar su autoestima. Y ahí es probable que la percepción de sí mismos en Santa Cruz sea de mayor valoración, ¿no? Como de hecho podemos ver que la gente se considera de manera más linda, actúan con mayor sensualidad, mayor libertad de sus cuerpos en el oriente. Pero la otra opción que también explica esto es para verse no solamente más linda, sino más fina. Y hay una relación que ya va más allá del dato que presento en este artículo, pero que me empiezo a responder a través de las entrevistas a los cirujanos plásticos en Cochabamba, ¿no? Y es, por ejemplo, la cirugía de nariz en hombres y mujeres, afinarse la nariz. Y eso tiene que ver con una identidad, con una etnicidad que, aunque en el discurso es bien valorada, probablemente en la práctica está siendo cuestionada, ¿no? O sea, la nariz más ancha, los rasgos un poco más recios, más duros, son propios de las regiones andinas, ¿no? No así de la región oriental. Ese es un dato que yo encontré en España, en que las mujeres migrantes solían operar la nariz, y en España se preguntaban por qué, porque en España más bien es valorada las narices bastante voluminosas, o en Europa, y se preguntaban por qué los latinos, en el caso de las bolivianas, buscaban tener una nariz pequeña. Este es mi desafío, ¿no? Hacia adelante, encontrar el detalle, el sentir de los pacientes, y de hecho ahora estoy haciendo el trabajo de campo ya tanto con cirujanos estéticos, cirujanos plásticos, con esteticistas, gente de la moda, y con los pacientes que se han hecho, porque el dato que presento aquí es un dato cuantitativo que llega a las personas
preguntándoles, ¿se hizo usted una cirugía o algún miembro de su familia, considerando la familia nuclear? Cuando uno revisa este tema de la cirugía plástica, en realidad la cirugía estética, podríamos ver dos líneas, ¿no? Una que está relacionada a la tecnología, un poco a suplantar algo que hace falta al cuerpo humano, ¿no? Y la otra vendría a ser a transformar el cuerpo humano de acuerdo a diferentes parámetros que se tienen en el imaginario de las sociedades. En el caso de cáncer de mama, por ejemplo, la necesidad de sustituir, podríamos ver muchos otros ejemplos de la biotecnología, que en realidad ese sería el nombre en este caso para mencionar, ¿no? En tu investigación, en realidad ha sido a ver esta línea de cirugía estética que implica cambiar el cuerpo, ¿no es verdad? ¿No? Sí, precisamente el abordaje teórico, digamos, de esta investigación va a dar cuenta de lo que tú dices, ¿no? El desarrollo tecnológico, y lo planteo desde 3 revoluciones importantes que ha tenido la humanidad. Una primera revolución que es aquella por la cual se dota de vestimenta y de utensilios para vivir como un primer paso, digamos, a desarrollar tecnología. Un segundo momento que la humanidad se dota de utensilios y herramientas para cultivar, alimentarse, autoabastecerse, y deja de ser nómada. Y este segundo momento, que es denominada la revolución pigmaliónica, en la que se desarrolla biotecnología de tal manera que se puede ya atender el cuerpo desde una perspectiva de la modificación y la atención corporal, inicialmente de auxiliar la vida, es decir, pensada para nacimientos y embarazos asistidos y para los momentos de la muerte, ¿no? Sin embargo, esta revolución empieza a abarcar más y se va enfocando por la propia demanda, por la propia dinámica social y cultural, se va enfocando en la modificación del cuerpo, ¿no? Y eso, desde la perspectiva sociológica, la empiezo a mirar, digamos, en estos datos y en estas miradas teóricas, como una cuestión de una nueva conceptualización del cuerpo. Y esta nueva conceptualización del cuerpo está principalmente instalada en la idea de que el cuerpo ya no es algo definitivamente dado, sino el cuerpo es algo modificable, ¿no? Es una cultura más líquida, digamos. Entonces es tan modificable que, de hecho, en los jóvenes hay una idea de mayor disponibilidad, disposición a futuro de modificar su cuerpo sin un motivo específico, ¿no? A diferencia de lo que tú nos decías, la necesidad de reconstruir, por ejemplo, en casos de cáncer o malformaciones genéticas, etcétera. Claro, ya no se puede ver esta correspondencia natural que existe entre el cuerpo, la mente y la vida, ¿no? Porque también esto de la cirugía estética tiene que ver con la lucha contra la muerte, que está muy relacionada. ¿Cuál es el imaginario que tiene esta población? No sé si ha salido en tus datos sobre la estética. Un primer dato es que la población de las 3 zonas metropolitanas de Bolivia, es que la cirugía estética se convierte en algo que están dispuestos a hacerse, ¿no? Un 48% de la población encuestada, o sea, de toda la muestra, que además es representativa, como te decía, señala que estaría dispuesta a hacerse cirugía estética. Y eso es bastante alto.
siempre y cuando ellos señalan que los precios fuesen accesibles, ¿no? Y que los hospitales públicos y demás pudiesen brindar este tipo de cirugías a precios accesibles. Un 25% de las mujeres de toda la muestra están dispuestas a hacerse una cirugía plástica, no solamente reconstructiva, sino solo para modificar su cuerpo. Y un 13% de los hombres, hasta 18% a nivel general, en La Paz un poco menos, etcétera, están dispuestos a operarse algún tipo de cirugía plástica. Las preferencias, ¿cuáles son? Principalmente a modificar su cuerpo para verse más linda, verse más joven, y en las personas de mayor edad, en el rango de 45 años hacia adelante, principalmente la juventud, ¿no? En los otros es verse más bellas, verse más sexys, en algunos casos responder a las fantasías de los hombres, y también se sienten interpelados por las propias, las mujeres se sienten interpeladas por las propias mujeres, ¿no? La competencia, digamos, para ser bellas. ¿Y se ha podido sacar datos si han podido, si pueden describir cambios después de realizarse una cirugía estética, sí, siendo que tiene que ver con el descontento sobre el cuerpo, sobre la imagen? Sí, tenemos datos a propósito de eso, y la pregunta era ¿qué cambió para usted por la cirugía estética, ¿no? Y encontramos aquí que mejoró su autoestima para el 83% de la muestra en La Paz, para el 75% en Cochabamba y para el 52% en Santa Cruz. Entonces es la principal opción. No influyó en nada, está por debajo del 20% en promedio, y mejoró su situación social, está alrededor del 20%, y mejoraron sus oportunidades laborales. Entonces estas dos últimas opciones son muy llamativas, porque si mejoraron sus oportunidades laborales y sociales, estamos hablando ya de algo más allá de solamente la percepción de sí mismos de una manera subjetiva, sino estamos hablando de cómo la sociedad está acogiendo estas modificaciones del cuerpo. Y es por ese motivo que yo comencé a precisamente hablar de la violencia simbólica, porque se instala, legitima una presión para tener un cuerpo de esta manera o de aquella otra, ¿no? Y acoge de manera significativa, digamos, en los espacios laborales y en los espacios sociales a quienes han modificado su cuerpo para responder a unos ciertos modelos estéticos, ¿no? De ser más fina, de ser más joven, de tener senos más voluptuosos o de tener rasgos más masculinos, ¿no? En el caso de los hombres. Esta idea de que la naturaleza y los cuerpos humanos se pueden controlar, se pueden corregir, se pueden cambiar, se pueden manipular, podríamos decir. ¿Dónde crees que surge en el desarrollo histórico? Hay un primer momento precisamente con esta revolución pigmaliónica que se lo llama desde la bioética, que ha desarrollado la capacidad, la posibilidad de que la ciencia modifique cuestiones que en realidad eran muy importantes tanto para la salud corporal como para la salud social, ¿no? Por ejemplo, el labio leporino y la reconstrucción en los casos de cáncer y demás. Entonces, la generalización de estos procedimientos para la reconstrucción de alguna manera despierta el interés de personas que tienen un descontento con su propio cuerpo y
comienzan a pensar que esto es posible hacerlo aun cuando la salud corporal está bien, ¿no? Y por eso se introduce desde la OMS este concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud amplía el concepto de salud más allá del bienestar físico, ¿no? Y amplía al bienestar social, al sentirse bien, al ser parte de la sociedad, y ahí es cuando las personas empiezan a pensar que ya para acceder a esta salud social pueden modificarse, ¿no? A mí me parece interesante este proceso de manipulación del cuerpo. Los feministas al inicio no le han prestado mucha importancia al cuerpo, justamente porque se pensaba que la maternidad era un elemento que oprimía a las mujeres, ¿no? Son estudios posteriores que han retomado el tema del cuerpo, y también a través de la maternidad, donde comienzan a cuestionarse quién decide sobre el cuerpo. Decide el Estado, decide la Iglesia, decide el médico, quién decide sobre el cuerpo, ¿no? Los estudios de sexualidad también han dirigido la mirada hacia el cuerpo, al manejo, al reconocimiento de un cuerpo propio. Sin embargo, los estudios sobre esta manipulación del cuerpo desde las cirugías estéticas son muy pocos, no se ha tratado todavía el tema. Y llama la atención porque, como tú has mencionado, tiene un marco de violencia, es una nueva forma de violencia que todavía no estamos identificando en las sociedades respecto a las mujeres, ¿no? Yo creo que es verdad que tiene que ver algo con la autopercepción que tienen las personas, pero también cuando hablamos de violencia y de este tema, tenemos que pensar en la influencia de los medios de comunicación. Creo que son vitales, y también creo que hay que contextualizar en una globalización que estamos viviendo en términos de pensar en los medios de comunicación. Sí, tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, por supuesto. Lo que tú dices de la violencia simbólica, como toda violencia simbólica, la que se ejerce sobre el cuerpo, se instala a través de una legitimidad que se le provee a esta idea de presionar a hacer de tal o cual manera, en este caso, ¿no? Entonces, esa legitimidad que cobra en la sociedad la cirugía estética, y la belleza va presionando de tal manera que las personas se sienten interpeladas, ¿no? De hecho, Bourdieu habla también de la cuestión de cómo la legitimidad opera sobre las personas como una violencia simbólica, es decir, uno piensa que tiene que hacerlo y lo acepta como algo natural y posible. Entonces, en ese momento se produce precisamente la paradoja que encuentro yo en los resultados de este estudio, ¿no? Es decir, a pesar de que es la presión social la que va a llevar a las personas a hacerse la cirugía estética, se ha legitimado de tal manera la belleza a través de los medios, a través de la moda, a través de absolutamente todas las relaciones sociales y cotidianas, que las personas, al mencionar los resultados sobre sí mismas como tan satisfactorios como mejorar la autoestima y acceder al trabajo, creo que nos están mostrando precisamente la paradoja del hecho de la violencia simbólica, ¿no? El no percibirlo como una violencia, sino el aceptarlo como un privilegio de poder hacerse, una oportunidad de poder modificar y ser la figura de los sueños que quisieran. Solamente a modo de anécdota, ¿no? Yo estaba buscando financiamiento para proseguir con esta investigación y me acerqué a algunas personas, ¿no? que tienen, qué sé yo, la posibilidad de apoyar. Y un empresario me dijo, es que yo no puedo apoyar este tipo de investigación, porque mi esposa me ruega para que le pague sus cirugías, es decir, nadie le está obligando,
¿no? Esa es la muestra de la paradoja del hecho de que no hay la percepción de que hacerse la cirugía es bajo presión. Sin duda el tema es nuevo y muy interesante. Olivia, te convoco a una próxima sesión en la que tú puedas mostrar tus datos que has sacado. Yo creo que el encuentro de hoy día ha sido solo un inicio para poder hablar el tema, pero creo que tienes datos valiosos y que todavía no conocemos este tema en el ámbito de la sociología. Te quedo muy agradecida y también te reitero, te vuelvo a invitar a un programa donde tú puedas mostrar tus datos, porque la muestra es representativa e importante. Muchas gracias y muchas gracias, estimados televidentes.